Hola a todos, bienvenidos a Tu Fórmula, segunda parada de la temporada 2025 del F1, después de un caótico y mojado fin de semana en Albert Park para el Gran Premio de Australia. Segunda parada es el circuito internacional de Shanghái para el Gran Premio de China. Además, primer fin de semana sprint de la temporada. Eso significa solamente unas prácticas libres. Y después del caos que se vivió en Australia, en donde gran parte de los rookies terminaron contra el muro en la carrera, refiriéndome a Liam Lawson, a Jack Doohan, a Isaac Hadjar y a Gabriel Bortoleto, pues con unas prácticas nada más tendrán que volver a meterse en modo competencia para vivir un fin de semana sprint en un circuito que ha sido dominado como el piloto con más poles y más victorias, Lewis Hamilton, con 6, tanto poles como victorias. Es un circuito que se inauguró en el 2004, es un tilcódromo, significa que fue diseñado por Hermann Tilke, tiene las características del mismo, y desde el 2004 se mantiene el récord de vuelta que hizo Schumacher en ese año. Curiosamente, Michael solo logró ganar una vez ahí, que fue en 2006, y fue además la última victoria del Kaiser, una remontada épica desde el sexto puesto, que fue además en condiciones de mojado. Y si bien nos gustan y somos partidarios de las carreras con lluvia, porque le pone siempre ese toque extra de adrenalina, sinceramente a mí me gustaría ver una carrera en seco, un fin de semana sin que haya lluvia, para poder ahora sí darnos una idea real de cuáles son las distancias. Sabemos que McLaren es el mejor, pero detrás de él, ¿quién está? Red Bull, Ferrari, Mercedes. ¿Cuáles son las verdaderas distancias entre ellos? ¿Quién es el que le puede hacer competencia? ¿Cuánta diferencia hay? Realmente me gustaría que fuera en seco para que podamos darnos una idea más certera de cómo están los coches, de cómo vienen los equipos. Chequé el clima el domingo y era muy bonito porque pronosticaba 0% de lluvia para la carrera, pero ahora, la última vez que lo chequé, ya tenemos 40% de probabilidad de lluvia para el domingo, lo cual no me pone muy feliz, pero pues mínimo no es el 90% que teníamos ya creo que para estas alturas para Australia. Este circuito son 16 curvas, 2 zonas de DRS, es un circuito muy completo como lo menciono, en donde predominan las curvas de baja y media velocidad, lo cual lo vuelve de alta carga aerodinámica, pero por otro lado también tiene rectas largas, las cuales permiten adelantamientos. Por eso es un circuito tan lindo, tan completo, que nos suele regalar carreras emocionantes. La curva 14, por ejemplo, es una de las mejores zonas de adelantamiento y hemos visto cosas brutales ahí. Doble adelantamiento de Lewis Hamilton, pero el que quiero destacar más es el triple adelantamiento de Jenson Button en 2006. Como digo, el principal punto de adelantamiento es esta curva gigante que se le conoce como la curva trasera del circuito de Shanghái, que desemboca en la curva 14. Ahí es donde se ve la mayor cantidad de rebases. Las curvas 1, 2 y 3, que están inspiradas o que forman el Yin and Yang, es linda porque permite tomar diferentes trazadas. Todas estas secuencias de 3 curvas las puedes tomar de diferentes puntos, de diferentes trazadas. Por eso, por ejemplo, en esa curva vimos como en ese 2006 que les comento, Michael Schumacher tomó el liderato de la carrera, arrebatándoselo al Renault de Fisichella para conseguir su última victoria, hacerse con el primer puesto. Fue ahí justo en esa primera curva. En la curva 4 podemos llegar a ver rebases porque, como digo, la salida de esa curva es de diferentes trazadas por toda la línea que vienes arrastrando desde la curva 1, 2 y 3 en esa curva 4. Al tener diferentes trazadas en la salida se puede ver uno que otro adelantamiento, aunque no es común. Cuando suelen existir ahí, suelen ser espectaculares. La curva 5 es una de las pocas de alta velocidad y en la curva 6 nos enfrentamos a una horquilla que es característica de los tilcódromos. Es una de las zonas de adelantamiento, aunque no la principal. Sí hemos visto rebases ahí, como por ejemplo el de Daniel Ricciardo sobre Valtteri Bottas en el Gran Premio del 2018. La curva 7 es de alta velocidad y nos vamos a la 9 y la 10, que es en donde vimos el que fue elegido como el mejor adelantamiento del año pasado, cuando Checo Pérez aprovechó el duelo entre Fernando Alonso y Carlos Sainz y rebasó a ambos por la tercera posición en el sprint del 2024. Por cierto, el último podio también obtenido por Sergio Checo Pérez en la máxima categoría hasta ahora. Yo no he escuchado que Checo se retire, entonces mientras no diga que se retira, siempre existe la esperanza de que regrese. 39 podios tiene el mexicano y el último de estos fue el tercer lugar en el Gran Premio de China del 2024. Ahí lo obtuvo una carrera antes, que fue justo, un día antes, que fue en el sprint. Es cuando nos dio este adelantamiento que fue elegido como el mejor de la temporada. Creo que hubo mejores, pero bueno, mínimo se queda con esa marca bonita.
Las curvas 11 y 12 son de mucha tracción y la curva 13 se puede decir que es la más importante de todo el circuito porque dependiendo de cómo la tomes y salgas de ella, todo el arrastre lo vas a llevar a la recta trasera, que es una zona de DRS y, como he dicho, la principal zona de adelantamiento. El año pasado vimos una de las volteses más grandes, yo creo que del año, de la temporada, que fue cuando pues simplemente Lance Stroll pues no frenó, se le olvidó frenar como taxista tal cual, y acabó pues chocándole en la parte trasera del monoplaza de Daniel Ricciardo, de las cosas más burdas que vimos por parte del canadiense y sin duda alguna pues de las más raras y tristes de toda la temporada. La curva 16, la última del circuito, desde el año pasado se le puso grava. Ahí hay que poner atención a la dirección de carrera, si lo va a tomar como límites de pista o no. El año pasado fue una bultez porque en la clasificación para el sprint Lando Norris se va largo en esa curva, por lo que entonces le eliminan la vuelta, pero después se la regresan y eso le da la mini pole del sprint, porque en las notas del director de carrera no especificaba que en esa última curva, si te salías de ella, te iban a quitar la vuelta, es decir, no entraba en los límites de pista. Por eso, a pesar de que se cree y se tiene la creencia popular muchas veces o de mucha gente de que las últimas curvas del circuito, si la rebasas o te sales de pista te van a borrar la vuelta, no, tiene que especificarlas en las notas del director. En la carrera del año pasado, el fin de semana del año pasado en China, como digo, no estaba especificado, por lo que entonces podías salirte como lo hizo Lando Norris y no te iban a eliminar la vuelta, por eso al final acabó con la mini pole. El año pasado se caracterizó por mucha degradación de los neumáticos, fue a 2 paradas la estrategia, los pilotos buscaban los neumáticos duros, C2, C3 y C4 fueron los compuestos elegidos por Pirelli el año pasado, son los mismos los elegidos para este año, para el primer fin de semana sprint, segunda carrera de la temporada en el circuito de Shanghái. Además, va a ser una carrera en la que nos vamos a enfrentar con la nueva regulación de la FIA para los alerones traseros, que cuando les aplicas una fuerza de 750 newtons únicamente puede haber una apertura de 0.75 milímetros, que se va a convertir de nada más 0.5 a partir del Gran Premio de Japón. Esto con la intención de eliminar el famoso mini DRS, que es lo que estaba beneficiando mucho a McLaren en la recta, si bien el original mini DRS lo habían prohibido desde Bakú del año pasado. Para Australia y para los test de pretemporada llegaron con una nueva obra maestra de Rob Marshall en cuanto al mini DRS se refiere. Va a ser el primer fin de semana que ya no lo va a poder tener McLaren en su alerón trasero. ¿Les va a afectar? Sí. La gran incógnita es cuánto les va a afectar, y como digo, sabemos que es el mejor auto, pero tampoco sabemos por cuánto. Al haber tenido una carrera en mojado y en condiciones de lluvia, no nos pudimos dar una idea real de cómo están las circunstancias, de cómo están los monoplazas verdaderamente. Aunque el principal punto, la principal fortaleza de los Papaya parece que es el desgaste de neumáticos. Yo también hice un video al respecto, si quieren vayan a checarlo. Ferrari, por otra parte, a pesar de que no fue el debut soñado, lejos de serlo, lo de Hamilton fue el peor debut del siglo XXI de un piloto de Ferrari, lo de Leclerc también fue un poco triste, la comunicación con el equipo fue lamentable, pero esa no es la realidad de Ferrari. De hecho, creo yo incluso que la segunda fuerza, creo que en China les puede ir muy bien, eso sí, siempre y cuando que no haya lluvia, porque de las últimas 4 carreras que se han disputado con lluvia, únicamente Ferrari ha logrado recolectar 26 puntos. No les beneficia para nada a los de Maranello cuando se corren condiciones de mojado con estos monoplazas del año pasado y muy posiblemente también con este, pero de ser una carrera en condiciones de seco, creo que les va a ir muy bien, o le puede ir bien al cabalino rampante. Incluso yo los pongo como que alguno de los dos va a estar en el podio. Mi apuesta va por Charles Leclerc. Tampoco se puede nunca descartar a Max Verstappen, pero creo que la batalla va a ser nuevamente entre Piastri y Norris. Los van a dejar competir, sí o no. Va por el australiano por fin derrotar en clasificación a Lando Norris, y eso a lo mejor darle la ventaja para que el equipo no lo perjudique o que sí lo deje competir. Argumentaron que fue por las condiciones de lluvia por las que al final no acaban dejándolos correr. Si no hay condiciones de lluvia, ahora sí los van a dejar competir. Hay muchas incógnitas al respecto y por eso quiero que sea una carrera en seco, ya para que nos podamos dar una idea bien de ritmos, para que hagamos duelos en pista, duelos de estrategias, de degradación, para que ya tengamos más información y saber qué nos espera de cara a la temporada 2025. Pero ustedes, déjenme sus opiniones al respecto. ¿Les gusta este circuito? ¿Están emocionados? ¿No están emocionados? ¿Cuáles creen que vaya a ser el podio? ¿Cuál es su pronóstico? ¿A quién cree que le vaya a ir bien? ¿A quién cree que le vaya a ir mal? ¿Alguno de los rookies va a volver a tener un mal fin de semana? ¿Va a acabar abandonando o les va a ir mucho mejor? ¿Cuál va a ser el más destacable? También hay que ver a Kimi Antonelli verdaderamente qué trae. Estuvo bien en su debut, pero la remontada también fue circunstancial. Déjenme en los comentarios todos su opinión al respecto. Si les gustó el video, compártalo y denle like. Si no se han suscrito al canal, hágalo. Y también síganos en redes sociales como @tuformula_, en Instagram, @tuformula, en TikTok. Estamos en Facebook y en Spotify. Y esto es Tu Fórmula.